¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Tito Figueroa y quiero darte la más cordial bienvenida a este pequeño módulo de muestra de nuestro diplomado Coeficiencia Inmunológica. Y quería darte este contexto inicial porque sé que para muchas personas resulta muy complicado siquiera suponer que somos capaces de activar nuestros propios procesos de autosanación. Es muy difícil para la mayoría de nosotros comprenderlo de buenas a primeras porque, claro, tenemos un condicionamiento social de hace muchos años mediante el cual ante cualquier sintomatología incómoda, ante el dolor, ante una fiebre, ante una gripe, salimos de inmediato a buscar al médico o a las medicinas para poder controlar esos síntomas. Estamos condicionados a sanarnos gracias a efectos que pudiesen ser ocasionados por medicamentos o por terceros, por terapias, etc. Pero no tenemos todavía muy documentado en el común denominador de las personas, porque documentación científica hay muchísima, pero en el común denominador de la gente todavía no se tiene de forma estándar ese conocimiento, el cual se ha comprobado una y otra vez mediante remisiones espontáneas de enfermedades, mediante efecto placebo y todo un largo etcétera, que sí, nuestro cuerpo tiene inmensas capacidades de activar su propia sanación, independientemente de que sea una enfermedad crónica, que es un término muy relativo, independientemente de que sea una enfermedad degenerativa, porque el cuerpo tiene el potencial regenerativo, es decir, que puede empezar a regenerarse con las condiciones adecuadas. ¿Lo ves? Entonces, claro, nos cuesta mucho entenderlo porque lo primero que viene a la mente es, bueno, pero si eso fuera así, entonces todo el mundo se curaría con su mente. No, para eso, en primer lugar, tienes que saber cómo hacerlo, cómo poner en marcha estos procesos naturales de autocuración. En segundo lugar, tienes que tener un nivel de conciencia que le dé cabida a esa posibilidad, que tú entiendas por tu propio criterio, conociendo teóricamente por lo menos lo mínimamente viable, que sí, el cuerpo tiene esa capacidad. Mucha gente desconoce que existen las remisiones espontáneas de enfermedades, remisiones espontáneas de cáncer, remisiones espontáneas de enfermedades autoinmunes, que dicen, no, pero esto no tiene cura. Espera. Los términos son muy subjetivos. O sea, si tú tienes una sintomatología producto de una condición autoinmune y tú logras revertir esa sintomatología, ya tú te sanaste. Aunque tu médico te diga, no, pero eso no se cura, no importa. A ti lo que te importa es no tener los síntomas dolorosos o incómodos que te produce una condición autoinmune. Los signos, poder revertirlos es sumamente importante. A partir de allí, pues tú te sientes bien porque ya tienes bienestar, recuperas tu equilibrio, recuperas esa sensación de salud. Entonces, da igual si el médico te dice, sí, pero no te has curado. Lo importante es que ya no sufres, ya no padeces esa condición. ¿Me captas? Lo mismo con un tumor, por ejemplo. Nuestro cuerpo tiene la capacidad, mediante el sistema inmunitario, de activar una respuesta eficaz por medio de unas células que se conocen como las Natural Killers, las NK. Estas células son asombrosas, son extraordinarias, tienen un poder único. Estas células llegan por sangre a donde está cualquier tumoración, cualquier célula tumoral, y son capaces de inocularle un químico a estas células para que se distorsionen, y posteriormente llegan otras células, que son las células macrófagos, que también pertenecen a nuestro sistema inmune, y se devoran a todo el tejido degenerado, producto de la distorsión que produjo nuestras células Natural Killers. Eso lo puede hacer tu cuerpo puede revertir un cáncer, tu cuerpo puede lograr la remisión espontánea de un cáncer. Pero la pregunta es, ¿cómo lo consigo? Bueno, hay formas de activar estos procesos. Eso es lo que aprendes en este diplomado, Coeficiencia Inmunológica. Hay formas de modular tu respuesta inmunitaria para que tu condición autoinmune, lo que te habían dicho que era incurable, entre en remisión y dejes de padecer los síntomas y los signos propios de esa enfermedad. Porque ponte a pensar, los medicamentos que te puedan suministrar cuando tienes una condición autoinmune no te sanan. Son inmunosupresores en la mayoría de los casos, corticosteroides, etcétera, que simplemente van a aliviar un poco el impacto de la enfermedad, van a controlar y te van a desproteger, porque además desconectan a tu sistema inmune, el cual necesitas para que te proteja de virus, de hongos, de bacterias, de parásitos, de levaduras, de patógenos, de gérmenes, y también para que te proteja
de un posible cáncer, de una mutación inconveniente que pudiese suceder en tu cuerpo y que tu organismo es capaz de revertirlo, de sanarlo, de regresar al equilibrio, siempre y cuando tu sistema inmune esté bien, esté óptimo, esté funcionando como debe ser. Pero claro, si tu sistema inmune está suprimido, está deprimido, está débil, no lo va a poder hacer. Y eso es uno de los grandes males que tenemos hoy en día como sociedad, que nuestra alimentación es muy inmunosupresora, que el tipo de información que permanente vemos, estamos sometidos a información que nos genera permanentemente estrés, y ese estrés pues nos mantiene inmunosuprimidos porque nos produce adrenalina, nos produce cortisol, son sustancias químicas que son inmunosupresoras. Tanto es así que la medicina ha creado unas moléculas muy parecidas para poder desconectar el sistema inmune, que es la famosa cortisona. La cortisona es una copia del cortisol. El cortisol lo produce nuestro cuerpo y la cortisona es lo mismo pero producido en un laboratorio. ¿Para qué? Para desconectar al sistema inmune. Pero desconectar al sistema inmune no es una buena idea, no es una solución, es algo que puede funcionar temporalmente para un alivio de unos síntomas, pero no es buena idea estar permanentemente con el sistema inmune desconectado porque estamos desprotegidos, ¿te das cuenta? Por lo tanto, esa sanación tiene que venir de forma endógena, de adentro hacia afuera, ser capaces de propiciar esas respuestas fisiológicas en nuestro organismo a modo de que éste se sane, de que éste recupere su equilibrio, porque al final, ¿qué es una enfermedad? Es la pérdida del orden establecido. Hay un orden macro muy complejo en nuestro organismo, todo está interconectado, pero hay momentos y hay situaciones que debilitan ese orden y entra un caos. Ese caos se llama enfermedad. Pero el cuerpo tiene la capacidad de activar sus propios mecanismos de autosanación cuando sabemos despertarlos, cuando sabemos ponerlos en marcha, y cuando tenemos un mínimo de conocimiento teórico que nos permite entender que esta posibilidad es completamente cierta. Y aquí entra la psiconeuroinmunología y la epigenética, y también la noesiterapia. Noesiterapia significa sanación por el pensamiento. La psiconeuroinmunología es ese estudio científico, esa ciencia que ha podido comprobar que definitivamente nuestros pensamientos, la parte psíquica, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino, todo está conectado y nuestro sistema inmune también está conectado. Por lo tanto, esa intercomunicación de todo nuestro cuerpo puede incidir en el comportamiento de nuestras células. Si tenemos una influencia por medio de nuestros pensamientos, a nivel endocrino, es decir, a nivel fisiológico, a nivel bioquímico, y esa química va a llegar por sangre a las células a través de todo nuestro sistema y va a llegar también a través del sistema nervioso a modo de información a las células. Y las células, que estamos compuestos por células, no importa qué órgano, todos nuestros órganos están compuestos por células, todas las partes de nuestros cuerpos están formadas por células. Si logramos llegar a las células por medio de nuestros pensamientos y la bioquímica que producen estos pensamientos y el mensaje químico equivalente en virtud de nuestra voluntad, que todo eso lo aprendemos en este curso precisamente, si nosotros logramos llegar a nuestras células van a cambiar su actividad, su comportamiento, y eso puede propiciar una reparación, una sanación, bien sea mediante el reemplazo de células afectadas por células sanas, que es mediante células madre o mitosis celular, o activando una respuesta eficaz de nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema de defensas, ¿te das cuenta? O modulando una respuesta de nuestro sistema inmune. Todo eso potencialmente está en nuestro cuerpo, pero no sabemos cómo ponerlo en marcha. Gracias a Dios, especialidades como la psiconeuroinmunología que te acabo de mencionar, cuyo nombre completo es psiconeuroinmunoendocrinología, y la epigenética y la noesiterapia, pues nos lo han demostrado una y otra vez. Sí tenemos la capacidad de activar nuestros propios procesos de autosanación con los protocolos adecuados. Estos protocolos son los que aprendes en este diplomado Coeficiencia Inmunológica. Protocolos relacionados con epigenética, que nos enseña que somos capaces de influir directamente sobre nuestro ADN para que este ADN exprese los genes cuyas proteínas sean correlativas a una sanación. O la psiconeuroinmunoendocrinología, que nos enseña que nuestros pensamientos, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema bioquímico
Y nuestro sistema inmunitario está completamente conectado. ¿Te das cuenta? Si hay información abundante sobre nuestras capacidades de autosanación. Y la noesiterapia, que la aprendí directamente con el doctor Ángel Escudero, con quien me formé en su centro de noesiterapia en el año 2013. Estamos hablando de un médico flebólogo que realizó intervenciones quirúrgicas desde el año 1972 hasta el 2018 más o menos, sin el uso de anestesia química. Y los pacientes sin experimentar dolor. ¿Cómo logró eso? Porque él enseñó a los pacientes que todos tenemos la capacidad de aliviar el dolor a voluntad sin analgésicos y sin el uso de anestesia química. Y los pacientes aprendían esto que se llama psicoanalgesia volitiva y se dejaban intervenir quirúrgicamente, cortando, suturando, manipulando todo, sin dolor y sin anestesia química. Y después de eso se pueden hasta permitir extraer una muela sin dolor y sin anestesia. Todo eso está dentro de las capacidades del ser humano y lo aprendes en este diplomado, Coeficiencia Inmunológica. Todo lo que yo aprendí con el doctor Escudero lo enseño en este diplomado y lo que he aprendido con otros tantos que son representantes y voceros de la epigenética, de la psicoanalgesia, y de la psiconeuroinmunología. Todo eso yo lo comparto en este diplomado. Gracias a eso, personas como Diana Osorio, una jovencita que llegó a mí hace poco tiempo, tenía 2 tumores a nivel de un ovario, ella los desapareció literalmente. No se dejó hacer la histerectomía, el vaciado de toda su parte reproductora, que era lo que el médico había recomendado. Ella decidió, yo no estoy diciendo que tú lo hagas, estoy diciendo lo que ella hizo. Ella decidió no dejarse intervenir, ella quiso poner primero a prueba su capacidad de autosanación y lo logró. Y tengo las pruebas, antes y después. Ella logró desaparecer 2 tumores, no 1, 2 tumores, en cosa de muy pocos meses, 2 meses y algo. Yo mismo desaparecí un tumor en la pared posterior derecha de la vejiga en cosa de 2 meses. Y no me quitaron la vejiga como pretendía hacerlo el médico. No me sometí a ningún tipo de medicación. Y no es la primera vez que me curo, me he curado otras veces porque tengo este conocimiento. Y así podría mostrarte otros y otros testimonios que tenemos. Tenemos a personas que han revertido la diabetes, tenemos una persona que recuperó el 80% de su campo visual cuando había perdido más del 90%. Tenemos una persona que logró evitar una cirugía, tenía un 43% de obstrucción por una carótida, y ella logró sanar eso con su mente. Todo es posible cuando tienes estos conocimientos y tienes estos protocolos. Por eso este curso es muy científico, aunque no lo parezca, y está dirigido a cualquier tipo de persona, no a los médicos, a personas como tú y como yo, porque aquí vas a aprender la parte teórica necesaria y al mismo tiempo los protocolos que te van a permitir poner en marcha tu propia curación. Así que te doy la bienvenida a nuestro diplomado Coeficiencia Inmunológica, a este pequeño módulo de muestra, y te invito con el corazón en la mano y con la certeza de que te va a hacer mucho bien que pienses en la posibilidad de vincularte a nuestro centro de estudios, que estudies este maravilloso diplomado que tiene la capacidad de transformar vidas y la tuya no va a ser una excepción. Bien sea por ti, no sé si estarás padeciendo alguna condición que quieras sanar, pero si no es por ti, por algún familiar tuyo o porque quieras simplemente ejercer, enseñando luego a otras personas cómo activar sus propios mecanismos de sanación, porque vas a recibir tu certificado. Entonces, gracias por estar aquí. No dejes de ver este módulo, tiene solamente 72 horas para poder verlo, porque luego se va a cerrar. Y sí, comunícate directamente conmigo si deseas ingresar a este diplomado, porque de verdad la información que vas a recibir es completamente privilegiada.